El descubrimiento, otro descubrimiento más muy importante en Perú, se dio en la provincia de Barranca, esto es al norte del país peruano. Descubrieron, y esas son las imágenes del dron del descubrimiento arqueológico. Peñico es una ciudad de 3.500 años que conectaba el Pacífico con los Andes y la Amazonía. Ahí estamos viendo las imágenes del dron de este descubrimiento arqueológico allí en Perú. Nos acompaña uno de los líderes quien ha liderado todo este descubrimiento, este hallazgo, es Marco Machacuay. Marco, gracias por estar a esta hora en Noticias Caracol para Colombia. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por el interés. Parte Sí. del ministro Fabricio Valencia y de la doctora Ruth Chadi y de todo el equipo de Caral, les mando mis saludos. Marco, ¿qué es Peñico? Peñico es uno de los asentamientos de todo un periodo de tiempo que antiguamente, había sido considerado un poco despectivamente como arcaico tardío o precerámico tardío, ¿no? A pesar de que ha durado más o menos desde el 3000, un poquito más antes, años antes de Cristo, hasta el 1500 años antes de Cristo. O sea, tenemos una sociedad de 1500 años de duración en la cual pues se dan las primeras construcciones urbanas, las edificaciones, que en toda parte del mundo es considerado como una civilización, ¿no? Esas son características de una civilización, ¿no? Pero como no había cerámica, entonces era un poco el marco teórico europeo en la cual no estábamos en la categoría adecuada, posiblemente, pero estamos demostrando, gracias a las investigaciones lideradas por la doctora Ruchadi, de que esto no es así y hay que ver un poco más a nuestra propia historia, ¿no? Con nuestras propias categorías y viendo nuestros propios pueblos originarios y nuestra forma de ser como latinoamericanos, peruanos, ¿no? Hispanoamericanos. ¿Qué estamos viendo en las imágenes, Marco? Estas imágenes Bueno, maravillosas de un dron. sí, son edificaciones monumentales de más de 400 metros de ancho por otros 400 metros de largo por 100 de ancho y una altura de 20 metros por lo menos. Y lo espectacular de esto es que son salones ceremoniales, son para reuniones, no son la tumba de un líder con mucha riqueza, no son templos para una religión determinada, son salones de actividades comunales que ya realizaba nuestra gente originaria de los Andes, ¿no? Y de la selva y de la costa peruana y también mucha parte de América, en todo lo que corresponde a los Andes, ustedes también, ¿no? En el sentido de que se tenían que reunir para justamente el trabajo comunitario, limpiar acequias, los cultivos, puentes, todo lo que sea necesario, repartir los alimentos, ¿no? Y que precisamente pues caracteriza mucho a nuestras comunidades andinas, el trabajo colectivo, la comunidad, ¿no? Sin llegar a tener un líder particular, sino que eran grupos de liderazgo que se rotaban, que eran elegidos y eso lo vemos etnográficamente hasta la actualidad, en grupos que, por ejemplo, se juntan para repartirse el agua, por ejemplo, ¿no? En los temas de control de las acequias, de la limpieza misma, de su cuidado, ¿no? Marco, explíquenos un poco, que esto debe ser un proceso maravilloso, cómo se da el hallazgo de una pieza, una ciudad, elementos, cosas arqueológicas valiosas. Es decir, lo voy a decir tal vez muy simplista, pero ¿cómo ustedes arqueólogos dicen, ojo con la provincia de Barranca, allá puede haber algo y terminan descubriendo una ciudad? Sí, efectivamente, hay que aclarar esa situación, porque en realidad no se trata de un descubrimiento tipo una tumba del señor de Zipán o la de Tutankamón, ¿no? Sino se trata de prácticamente descubrir el significado, la historia del sitio. Este sitio ya estaba registrado de los años 1960, 70 por el Instituto Nacional de Cultura del Perú, hoy Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces lo que prevaleció aquí siempre era los monumentos, las dimensiones y por sus características cubiertos con escombros se veían como colinas. Entonces la doctora Chadi, que ya tenía tiempo excavando en muchas partes del Perú, conociendo estas evidencias, ella como muchas personas consideraban que esto era de otro periodo, tal vez de un periodo mucho más tardío, hablando del 900 antes de Cristo, más o menos la cultura chavín, en ese tiempo se llamaba la cultura chavín, ¿no?
como la más antigua del Perú, luego tenemos una más al norte, que es la costa, que también es antecedente, pero no más allá de los 1500 años antes de Cristo, por la característica de la monumentalidad de las edificaciones. Pero lo demás, el descubrimiento en sí, es el significado, la antigüedad, los detalles, la historia de esta civilización o sociedad, se hace por excavación arqueológica, ¿no? Y según los materiales se hacen fechados radiocarbónicos. O sea, la verdad que el descubrimiento de lo que es Peñico y Caral, por ejemplo, o Bichama en la costa, es lo que ha ocurrido en todo un valle en su momento, pero también en una región, o sea, los valles vecinos. Y esas regiones importantes en la antigüedad de la historia prehispánica del Perú han sucedido en varias partes de nuestro país. Sí, son 18 estructuras, como usted lo acaba de mencionar, templos ceremoniales, complejos residenciales. A partir del hallazgo, a partir de la captura de estas imágenes con dron, ¿cómo empieza el gobierno peruano, el Estado peruano, a cuidar esta pieza arqueológica? Afortunadamente, nuestro gobierno o Estado peruano y todos los que han pasado, porque nosotros estamos trabajando en Caral desde el año 1994, la doctora, yo estoy en el año 1999, implementamos pues todo un trabajo que lo llamamos, y es llamado internacionalmente como puesta en valor. La puesta en valor corresponde al trabajo no solamente de investigación académica, sino que se tiene que valorar esto para el beneficio de las poblaciones y el turismo también, ¿no? Como medio económico en el mismo lugar, el sitio. El 80%, por ejemplo, de los trabajadores que han trabajado durante estos 20 años en estos sitios del Valle del Sucre son del lugar, no son de otra parte, no son de Lima, no son extranjeros, somos todos peruanos y lo más valioso es que son de la región, son pobladores locales que antes no tenían ningún contacto con estas edificaciones, hablaban como que es de gente antigua, los indios y todo eso. Ahora ya saben que son sus antepasados, son nuestros antepasados y ellos son los verdaderos herederos, ¿no? Del lugar, ¿no? Entonces, ese es un tema de identidad también que estamos ganándola. Y en ese sentido, el Estado peruano tiene inversión bastante fuerte de dinero en varios sitios, Chan Chan, Machu Picchu, Supe, pero dada la cantidad de sitios que tenemos, parece muy poco, pero comparado con nuestros países hermanos, sí tenemos bastante avance en este trabajo. Muestra de ello es que Caral, la zona arqueológica Caral, dirigida por Ruth Chávez Solís, adscrita al Ministerio de Cultura, tiene experiencia en estos trabajos. Este proyecto precisamente es un ejemplo de eso, porque este es un proyecto de inversión pública. Es decir, se asignó mediante una presentación una necesidad de presupuesto necesaria directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, como quien pide para construir un hospital o una escuela, y nosotros lo hemos hecho eficientemente. Sí. ¿No? Y es porque tenemos la experiencia de más de 20 años ahí en Caral, en Sucre. Explíquenos un poco más, Marco. Ya lo ha mencionado usted varias veces en esta entrevista, pero ¿qué es la Sociedad del Caral? La Sociedad Caral es un grupo de gente que no se vincula solamente a un valle, sino, como les dije, a una región, que comparten características culturales, como por ejemplo la arquitectura monumental, los primeros núcleos urbanos, cosa que no existía antes. Esto más o menos está sucediendo paralelamente en varias partes de la costa peruana, que tiene relación con los Andes peruanos también. En los valles de Pativilca, Supe, Fortaleza, Huaura, es un núcleo. Otro núcleo está en la parte de Casma, Chimbote, Trujillo, no, Chimbote está al norte. Otro grupo está abajo, más abajo al sur, en el Valle de Lima, con los valles de Rímac, Chillón. Entonces, en este momento se dan estas esferas de interacción y por eso es que nosotros encontramos un tipo de edificios tan parecidos en el norte como en el sur, ¿no? Y lo más interesante es que durante más de 1500 años, cada uno en su región ha estado interactuando con todas las regiones. No hemos tenido un cultivo, digamos, único, ¿no? No se debe al desarrollo de una revolución neolítica, sino de un conocimiento permanente de varios cultivos. No es un monocultivo, es un policultivo intensivo, ¿no? No existe una domesticación como tal, como se piensa en Europa, que es la historia de ellos, ¿no? Sino que existe inclusive un tipo de relación en la cual todo es compartido. Y ese compartimiento da riqueza, no es que uno sea superior al otro.
O sea, Caral y otros sitios como Caral en su época se han enriquecido precisamente porque de manera pacífica, porque en este lugar no encontramos murallas, ni torreones, ni fuertes, ni armas. Sí. Entonces, de alguna manera, pacíficamente, en este tipo de cónclaves, de reuniones, de ponerse de acuerdo, ¿no? Hemos establecido, pues, riqueza cultural de gente que vive acá en la costa a miles de kilómetros con gente que vive en la selva, que ha tenido su propio núcleo y que, sin embargo, ha intercambiado cultura y ahí han ido así elevando su, digamos, su complejidad social. Marco, ¿uno cómo puede explicar que estructuras después de 3.500 años sigan existiendo? Ya, acá lo que pasa es que depende mucho del lugar. Sí, Por ejemplo, estamos hablando del Valle de Supe que no ha tenido muchos procesos de urbanización, entonces no ha sido destruido. Otro detalle importante es que estos sitios no tienen cerámica, no tienen metales, ¿no? En su lugar, y entonces no ha sufrido el expolio o la explotación de, digamos, de traficantes de piezas arqueológicas. Entonces, para ellos no ha sido mucho motivo de interés, ¿no? Los lugares. Y por último, como te digo, nuestro país está cubierto, al menos en la costa, de un clima benigno en relación a que hay vientos que traen arena y eso cubre los edificios también. Y tenemos este trabajo, ¿no? Que tiene mínimo de conservación para su puesta en valor y su exhibición al público, pero después de más de 5.000 años se conserva. Y así como se han conservado materiales que en otras partes se destruyen por la humedad. Acá tenemos pues, fragmentos de textiles, restos de comida que se consumían y orgánicos y que vegetales y animales que se pudieron en otras partes, pero tenemos los huesos, las semillas, ¿no? Tenemos instrumentos de madera, tenemos figurinas de arcilla y muchas otras cosas. muy bien, pues ahí está entonces este nuevo descubrimiento, pues que enriquece aún más la historia no solo de Perú, sino también de América Latina. Y por supuesto que acompaña unas maravillosas imágenes. Ya para ir terminando, Marco, esta como la última pregunta. ¿Esto da lugar a que en la zona tal vez puedan haber más hallazgos? Sí, por supuesto, como dije al principio casi, afortunadamente el Perú tiene abundancia de estos recursos y se ha dado en cada valle. Por ejemplo, de esta época nomás, en el Valle de Supe, donde venimos trabajando, hay por lo menos 22 asentamientos parecidos. No todos han existido al mismo tiempo, sino ha sido una continuidad evolutiva de 1.500 años, ¿ya? Mientras unos surgían, luego tenían una influencia social en el área, eran abandonados, otros, quizás los que estaban un poco más a la periferia, tomaban su propio valor, ¿no? Y también realizaban su propia influencia. Entonces, la costa de Perú, y eso se trata solamente de 22 sitios de esta época, porque si contamos hasta la época de los incas, que son los posteriores, ¿no? Y también inclusive hasta colonial y republicano, tenemos más de 100 sitios en el Valle de Sucre, ¿no? Y así también procede o sucede en los otros valles de la costa, en los valles de la sierra, y mucho menos explorado está, pero estoy seguro que en la selva también debe haber asentamientos por descubrir, ¿no? En realidad todo esto se extiende, como te digo, del norte a sur y toda la cadena de los Andes llega hasta ustedes, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile también, hasta Argentina Claro. inclusive, ¿no? Pues muy bien. Marco, le agradecemos mucho estos minutos aquí para Noticias Caracol en Colombia. Gracias a ustedes, más bien hermanos de Colombia.